Buenos días. El día de hoy la Asociación Médica presenta nuestra conferencia a cargo del doctor Cristian Villeda. Eh, la conferencia Cirugía Reconstructiva Multidisciplinaria, Urología, Ginecología y Cirugía. El doctor Cristian Villeda es urólogo de alta especialidad en cirugía robótica y laparoscópica en uroginecología por el British Urology Institute. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica, formado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es urólogo y profesor de alta especialidad en cirugía robótica y biológica reconstructiva en el Centro Médico ABC. Ha participado activamente en el desarrollo de programas de cirugía robótica en México y cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. También lo acompaña la doctora Ana Silvia Vidal Brandt. Ella es uróloga certificada egresada del Centro Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, alta especialidad en nutriología y urodinamia por el mismo siglo XXI del IMSS. Maestría en Ciencias Médicas por la UNAM, práctica privada aquí en el Centro Médico ABC y coordinadora del capítulo de Urología Funcional del ANUER 2527. También lo acompaña el doctor Antonio Eduardo Flores Villalón, carrera en médico cirujano por la UNAM, ginecólogo y obstetra egresado del Instituto Nacional de Perinatología, miembro también del Hospital ABC, fellow en el American Association of Gynecology Laparoscopies y cirugía de alta especialidad en endometriosis y laparoscopía avanzada. Por último, también tenemos la presencia del doctor Juan José Solórzano Adame, cirujano general y gastrointestinal, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cuenta con experiencia internacional en cirugía en investigación en Harvard Medical School. En 2025 realizó un fellowship en cirugía robótica avalado por el Royal College of Surgeons of England. Su práctica se enfoca en cirugía mínimamente invasiva y robótica, con múltiples publicaciones académicas. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica y ejerce en hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México. Bueno, pues bienvenidos los que están presentes y también los que están en Zoom. Vamos a dar inicio a la conferencia. Adelante, doctor. Hola, buen día a todos. Gracias a todos los que están presentes y a los que se conectaron. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cirugía reconstructiva, que a mi parecer es la nueva frontera de la cirugía robótica en México y en el mundo. Actualmente todos tenemos muy bien identificada la cirugía robótica como una alternativa, así como la cirugía laparoscópica de mínima invasión, para diversos procedimientos, sobre todo oncológicos, y creo que es donde más se ha desarrollado. Pero hoy tenemos que decir que al menos en urología, y estoy seguro que en ginecología y cirugía, como nos van a mostrar, hoy en día podemos hacer por mínima invasión básicamente cualquier cosa. Ya no tenemos realmente un límite para poder realizarlo y la cirugía reconstructiva es la gran muestra de ello. Y por eso es que el día de hoy tenemos que hablar acerca de cirugía reconstructiva multidisciplinaria. Multidisciplinaria porque la cirugía reconstructiva involucra a veces manipular tejidos de distintos órganos y áreas abdominales, sobre todo, donde tenemos que involucrar a especialistas para que sea el caso más exitoso para nuestros pacientes, como vamos a ver. Y son pacientes muy importantes. El objetivo es analizar el abordaje multidisciplinario en la cirugía reconstructiva, y aquí vamos a integrar la urología con ginecología y cirugía general para optimizar los resultados funcionales y calidad de vida del paciente. En el Centro Médico ABC, realmente nosotros pugnamos y nos esforzamos mucho por hacer medicina de grupo. Y es por eso que creo que es muy importante que pongamos fuerza en este tipo de sesiones para que podamos mostrar cómo realmente podemos hacer equipos de trabajo reales para poder abordar distintos temas. Y la cirugía reconstructiva lo merece. Les voy a enseñar un ejemplo de lo que podemos hacer al día de hoy, cosas que se pueden combinar. Y este es el caso de un paciente que le hicimos algo que se llama un psoas Hitch con reimplante ureteral. Esto significa que en urología hoy en día podemos reconstruir la vejiga y los ureteros a través de mínima invasión, lo podemos hacer por laparoscopía o cirugía robótica. Y en este tipo de cirugías, lo que hacemos es casi siempre resolver dos cosas: complicaciones de tratamientos previos, como la radioterapia o cirugía,
o también desafortunadamente casos iatrogénicos que nos tocan ver a nosotros de otras especialidades que se involucran. Es muy importante la cooperación porque así como nosotros recibimos pacientes de cirugía y gine, también nosotros tenemos que pedir ayuda a los ginecólogos y a los cirujanos para poder resolver cosas que a veces provocamos en tratamientos oncológicos o reconstructivos. Aquí pueden ver en esta técnica cómo justamente con cirugía robótica o también laparoscopía podemos hacer esta cirugía muy minuciosa. Al día de hoy ya contamos con tecnología de tercera dimensión, que existen torres de laparoscopía de tercera dimensión. También la cirugía robótica nos da esa gran ventaja. Y es una gran ventaja porque la laparoscopía tradicionalmente nos limita a una solamente visualización en dos planos. Sin embargo, la cirugía robótica y a veces la cirugía laparoscópica nos pueden ofrecer esta gran ventaja. Realmente es una técnica que requiere destreza y siempre le digo a mis pacientes que la cirugía reconstructiva es algo que no podemos predecir. Tenemos que entrar con un plan, pero realmente los hallazgos que tenemos cuando reconstruimos nos hacen variar las técnicas y tener que depender también, por ejemplo, de injertos. En este caso, justamente, al hacer el reimplante, jalamos la vejiga para poder sustituir una parte que está lastimada del uréter y de esa manera lo podemos reconstruir. Vemos cómo se jala la vejiga y con estos puntos se fija el músculo psoas y nos hace el hitch, que hitch justamente significa eso, como jalón o punto. Y de esta manera podemos nosotros dar un poco más de distancia y poder reconstruir con tejido sano el uréter. Algo que está muy en boga el día de hoy en urología y en otras especialidades es la aplicación de injertos. Nosotros al día de hoy utilizamos, por ejemplo, injerto de mucosa oral, que es de la boca, la piel interna del carrillo, la utilizamos para sustituir mucho del tejido de la vía urinaria. Entonces, con esto siempre destaco que los pacientes que requieren cirugía reconstructiva mucho en urología, por ejemplo, el prolapso de órganos pélvicos o las fístulas vesicovaginales, desafortunadamente son pacientes que están ocultas. Son pacientes que no dicen lo que tienen porque les da pena, número uno. Número dos, porque muchas veces los médicos que desafortunadamente se están enfrentando a estas situaciones no hablan mucho de ello. Es algo que los médicos no queremos publicar, obviamente, y muchas veces nos llegan pacientes con múltiples tratamientos fallidos, pacientes que llevan mucho tiempo, 2 o 3 años con una fístula, y es por eso que es muy importante darle voz a los pacientes. Hola, soy María Bárbara. Soy paciente de cáncer de colon. Por las radiaciones sufro incontinencia. Fui referida con el doctor Villeda y con la doctora Ana Silvia, los cuales me hicieron una cirugía de Mitrofano. Antes de la cirugía tenía la sonda urinaria, que es muy incómoda, que provoca infecciones. La última terminé en el hospital y ahí se tomó la decisión, la sugerencia de que me hicieran la cirugía del Mitrofano con el robot Da Vinci. Mi cirugía fue muy bien, mi recuperación también estuvo bien, mi calidad de vida ha sido mucho mejor, soy independiente otra vez, puedo viajar, puedo hacer las cosas como normalmente las hacía. Recomiendo ampliamente que acepten la cirugía con el robot porque la calidad de vida es increíble, mi cicatrización quedó bien, fueron cinco agujeritos nada más los que me hicieron y ahora sí que vale la pena operarse con el robot. Y el doctor es todo un experto en esta cirugía. Entonces, esta voz de los pacientes es muy importante y en cirugía reconstructiva es vital, porque justamente muchas veces no los escuchamos y lo que ellos buscan es calidad de vida. Así que por eso vamos a hablar brevemente de unos casos ejemplo para poder analizar cómo podemos, de manera multidisciplinaria, poder apoyar a estos pacientes. En este caso presentamos a una mujer de 49 años, con historia de 4 gestas y 4 partos, que tuvo una histerectomía por endometriosis hace 18 meses. Esta es una historia bastante común que nos enfrentamos en la consulta y desafortunadamente la paciente en el postoperatorio inmediato se dio cuenta de que tenía incontinencia persistente y fue diagnosticada con una fístula vesicovaginal. La paciente ya tuvo 2 intentos de reparación, un abordaje vaginal inicialmente y después un abordaje abdominal abierto y ambos fueron fallidos.
Entonces, nosotros analizamos estos casos de manera multidisciplinaria porque, como digo, involucra varios tejidos. Esta paciente tiene historia de endometriosis, esta paciente le hicieron una histerectomía y tiene una fuga que podemos documentar en esta cistografía franca, donde hay un paso de medio de contraste de la vejiga hacia la vagina. Y además, por cistoscopía podemos documentarlo. Es muy importante documentar la ubicación del mismo para que podamos resolverlo. Entonces, en este caso de una paciente que tiene una complicación y además tiene endometriosis, indudablemente necesitamos de un experto en endometriosis para que nos platique qué podemos hacer por esa endometriosis y poder intentar resolver las cosas en un solo tiempo quirúrgico. Por eso le pido al doctor Antonio Eduardo Flores Villalón si nos puede, por favor, dar su charla acerca de endometriosis. Por favor, Antonio. Cambiamos la presentación a la del doctor Villalón, o está aquí, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería yo integrar en lo que vamos a presentar. Los ginecólogos normalmente cuando hablamos de restaurar anatomía en la pelvis, usualmente nos vamos a encontrar con dos casos que son los más comunes. Número uno es la distorsión del órgano por excelencia, que es el útero, y que es con el que con más frecuencia encontramos alteraciones. Y por otro lado, los que nos dedicamos a hacer cirugía de endometriosis, pues todas las alteraciones que podemos encontrar desde las mínimas hasta las más complejas, y que es aquí donde es importante hacer la interconexión con nuestras especialidades hermanas para que nos puedan ayudar y la paciente tenga un mejor resultado. Esta es una imagen de una miomectomía que hicimos por laparoscopía, en la cual vemos, este es el útero, con un mioma muy grande. Ahorita que veamos un poquito más adelante vamos a ver qué tan alterado estaba este útero. Este es un mioma pediculado grande también que tenía la paciente, y estas son las asas intestinales. Quitamos primero este mioma y encontramos que todos estos son miomas. Este útero estaba totalmente distorsionado por la anatomía. A veces vamos a encontrar que, de acuerdo a la capacidad del cirujano, y algunas recomendaciones es cuando podemos hacer las miomectomías abiertas y cuando es laparoscópica. Si tenemos la experiencia y la habilidad para hacer la laparoscópica y podemos asegurarle al paciente un buen resultado, porque no solamente se trata de quitar los miomas, decía un maestro mío que a cualquiera lo puedes entrenar para quitar un mioma, es la reparación del útero en pacientes que tienen edad reproductiva, para que este útero sea útil y les pueda dar un embarazo en las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, es como nosotros quitamos normalmente los miomas para poder asegurar al paciente también incisiones de laparoscopía con una mínima invasión en la medida de lo posible. Entonces, metemos que es un morcelador, y el morcelador toma esta porción de los miomas, la acercamos a esta navaja circular y extraemos el mioma, lo va cortando, y de esta manera podemos mantener el approach que buscamos. Aquí es una pequeña parte del video para que veamos cómo lo vamos sacando. Siempre es importante tener clara la visión de que no estamos cerca de ninguna estructura que podamos lastimar, dado que es donde se encuentran los accidentes con mayor frecuencia. Entonces, este es el mioma pediculado que les había enseñado al principio y que lo sacamos ya en su mayoría por el morcelador. Después, este es el final de la cirugía. Miren ese útero enorme que teníamos, cómo quedó. Fue una reparación muy bonita. Y también quiero tomar esta parte para hacer un recordatorio. Cuando hacemos cirugía ginecológica de reconstrucción de útero y de la pelvis, siempre tenemos que pensar en que muchas de estas pacientes van a estar en etapa reproductiva, en lo que se llama el enfoque reproductivo de la paciente, pero aunque no lo esté, también los cirujanos nos van a agradecer si después tienen que entrar algo, a que tomemos alguna medida para hacer medios de barreras antiadherentes en las pacientes. Tenemos varias opciones. Una de estas son estas barreras de celulosa que utilizamos también con mucha frecuencia, y que en los second look que hemos hecho en pacientes antes y después, sí hemos encontrado una disminución muy significativa en las adherencias que forman a las pacientes. Entonces, yo recomiendo ampliamente en todas las zonas cruentas que puedan quedar en la cirugía, que dejemos estas barreras, o también las barreras que existen nuevas en gel, que también hacen una diferencia muy importante en la paciente. Entonces, vemos que fue una laparoscopía satisfactoria, y de hecho esta paciente se embarazó y ya tuvo un hijo.
Después, este es un caso de endometriosis en compartimento posterior y los parametrios, que es donde normalmente encontramos la endometriosis distribuida en las pacientes. Recordemos que una de las teorías que tenemos para la formación de la endometriosis es esta menstruación retrógrada que cae a través de las trompas de falopio hacia el fondo de saco posterior, y que es donde normalmente la resonancia magnética nos va a avisar que tenemos implantes, que tenemos tomado parte del recto, y casi siempre lo encontramos en los parametrios. No quiero perder la oportunidad de hacer una puntuación que a veces con los colegas encontramos sobre la utilidad de la resonancia magnética y lo que encontramos en las pacientes. La resonancia magnética creo que es un instrumento invaluable, y hoy por hoy quien nos dedicamos a hacer la laparoscopía de alta especialidad en endometriosis no podemos pensar en tener una paciente que va a entrar a quirófano si no tenemos un diagnóstico con una resonancia magnética completa. Y lo más importante es revisarla personalmente, no leer los reportes, porque nunca vamos a tener la misma imagen cuando la revisamos. Aquí tenemos una gran fortuna de tener a una de las más grandes expertas en lectura de endometriosis en resonancia magnética, la doctora Jenny Fernández de Lara, y ella tiene tanta experiencia que nos puede compartir con esto para que podamos hacer un mapa de las pacientes. Entonces, pero la realidad es que también la resonancia magnética tiene limitantes. No todo lo que vamos a encontrar en la laparoscopía nos lo va a decir la resonancia magnética. Entonces, es importante saber qué vamos a tener en un principio, pero sobre la marcha tenemos que ir preparados también para hacer los ajustes necesarios. Entonces, esto es una imagen en acercamiento del fondo de saco posterior. Acá arriba está el útero, esto es una parte del ovario. Esto que vemos acá atrás es el recto. Esta es la zona donde se une, donde pasa el recto por detrás del útero, la zona rectovaginal. Este es el ligamento uterosacro. Y quiero que vean cómo está tomado totalmente el recto. O sea, tenemos una obliteración completa del fondo de saco por enfermedad de endometriosis. Estos son los parametrios. Estas son las lesiones que clásicamente vamos a encontrar en la endometriosis. Estas ventanas. También es muy importante, al paso del tiempo nos vamos acostumbrando a afinar el ojo y a ver el detalle fino en estas cosas. Igualmente los que nos dedicamos a hacer endometriosis, creo que hoy por hoy no podemos prescindir de instrumentos como las cámaras de alta definición. Tener una cámara 4K o 3D también es imprescindible para poder ofrecer un buen resultado a la paciente. Entonces, lo que los estudios también nos han demostrado es que esto es solamente la punta del iceberg, ¿ok? Antes, cuando empezábamos a hacer la laparoscopía de endometriosis en los años 90, 2000, nos enseñaban a que esto se trataba vaporizándolo, ¿no? Con láser o con algún electrodo bipolar. Y la realidad es que le dejamos a la paciente toda la enfermedad, porque mucho de esto está hacia atrás y también no te permite la misma visualización de lo que tienes atrás. Entonces, ¿qué tanto láser vas a poner? ¿Hasta dónde? Entonces, es muy común que estas pacientes recurren con dolor muy poco tiempo porque se les quedó la enfermedad. Entonces, todo este tejido que estamos viendo alrededor es el ligamento uterosacro del lado izquierdo. Todo esto es el parametrio del lado izquierdo. Básicamente, todo está infiltrado en endometriosis. Donde vemos enfermedad macroscópica, también vamos a tener enfermedad microscópica. Entonces, aprendemos a hacer resecciones amplias de toda esta zona, porque la endometriosis cada vez se descubren cosas más fascinantes acerca de ella, y es cómo funciona este complejo neurovascular que se describió desde el año 2007, 2008, y que no se le dio tanta importancia hasta actualmente. Incluso tenemos en México algunos expertos en neuropelviología que también han contribuido a hacer avances importantes en esto, y entendemos por qué las pacientes con aparentemente no enfermedad, porque aquí estamos hablando de un espacio de 4 o 5 centímetros, y podemos pensar, oye, ¿cómo es posible que esta paciente con esta lesión que no es tan grande tenga tantos síntomas? Bueno, precisamente se debe a este complejo neurovascular de la endometriosis. Esto es ya una vez que quitamos, miren, esto es los dos ligamentos uterosacros, y esta era la parte que teníamos ocluido del fondo de saco posterior. Aquí tenemos el recto. Entonces lo que hacemos es una disección. Yo acostumbro a hacer cuando tengo obliterado el fondo de saco, entro de lateral a medial, que es la aproximación más fácil para no dañar el intestino, y entonces una vez que lo tenemos, develamos el espacio rectovaginal, y entonces podemos hacer el descenso del intestino. Pero no solamente el descenso del intestino, es una parte del problema. También algo que antes hacíamos con mucha frecuencia era separábamos los tejidos del problema, y entonces pues ya separamos el tejido y ya otra vez está la anatomía relativamente en su lugar. Si no quitamos toda la enfermedad que estaba ahí,
realmente dejamos a la paciente igual. Entonces, una buena parte de esto es quitar todo lo que tenemos para dejar libre la zona. Dos, también quitar, en pacientes con edad reproductiva, yo procuro, a menos de que esté totalmente tomado el ligamento uterosacro, siempre tratar de salvar una parte. Ya no hacemos también actualmente la famosa luna, que antes también se hacía mucho porque se demostró que no servía para nada. El problema de la luna es que no resolvía el problema de las pacientes, o sea, no mates al nervio, mejor quita la enfermedad. Entonces, esto que vemos aquí es un shaving que me gusta a mí hacer en el ligamento hasta que encuentro el ligamento sano y quito toda la enfermedad. Si de plano el ligamento está totalmente tomado y no hay ligamento, no hay parte sana, pues hago la resección completa. Y esta es la parte lateral, la que les había yo enseñado, donde tenemos parte de los implantes. Aquí tenemos el parámetro, aquí vendría el ligamento infundíbulo pélvico. Esta es la zona del ligamento uterosacro que acabamos de ver, y aquí fue donde ya hicimos la resección total de la enfermedad. Quiero que vean que también es algo muy importante cuando hacemos este tipo de cirugía, porque la reconstrucción de la pelvis no es solamente quitar la enfermedad, sino también hacer la liberación de los nervios y de las estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo viene pasando, este es el ligamento uterosacro, aquí viene el uretero, esto es parte del nervio hipogástrico y estos son los vasos que vienen de la arteria ilíaca interna que se van a dividir hacia la uterina y acá arriba hacia la arteria vesical superior. Y este es el final también de esta misma cirugía y primero les ponía el ejemplo de estos medios de barrera con celulosa, pero este es otro medio también que tenemos a disposición aquí en el hospital y que son estos medios que también conocemos estas liberaciones extensas de resección de tejido. A veces es un poquito tardado y tedioso estar poniendo esta barrera de celulosa que, bueno, si al final es lo único que tengo, la utilizamos y nos va a ir muy bien. Pero en estos nuevos que tenemos en aplicación, tiene un efecto muy, muy bonito porque, número uno, nos ayuda a hacer esta barrera antiadherente, pero también funciona como una parte de hacer hemostasia. Entonces, también en estas pacientes, por ejemplo, cuando tenemos lesiones en los ovarios, lo que menos debemos hacer es utilizar energía para tratar de conservar la reserva ovárica. Entonces, esto nos ayuda mucho, como en un caso que les voy a enseñar ahorita. Esto es el paciente con endometriosis profunda, parametrio izquierdo, con afectación del uretero y el nervio hipogástrico del lado izquierdo. Esto es la trompa de Falopio, el útero, aquí se alcanza a ver una parte del ligamento del intestino y el ovario está totalmente impactado en la parte de atrás del parametrio. La trompa estaba dada vuelta sobre sí misma y sobre el ovario. Entonces, esta parte, si bien teníamos algún conocimiento cuando hicimos la resonancia magnética, no teníamos completa dimensión hasta que no empezamos a hacer la disección de estos tejidos. Y algo que tiene la endometriosis es que nos distorsiona por completo la anatomía. Un cirujano de pelvis tiene que tener absoluto y total dominio de la anatomía para dedicarse a hacer esto, pero la endometriosis es muy brava, donde tú crees que te vas a encontrar las cosas, a veces no están, y cuando crees que estás lejos, ya estás sobre el problema. Entonces, aquí siempre la cautela es lo que nos va a permitir avanzar y literalmente irle ganando milímetro a milímetro y hacer uso de otras herramientas, como también vamos a ver ahorita, para que nos pueda ayudar. Aquí está un nódulo que se los quería yo resaltar. Este es el parametrio del lado derecho, aquí está el útero, el ligamento uterosacro, y una parte del recto que también está tomado, pero este nódulo que aparentemente se ve superficial y que si lo hubiéramos tratado, por ejemplo, con energía local, nos hubiéramos dado cuenta que dejamos todo el problema, porque una vez que empezamos a entrar a este ligamento y que hicimos toda la liberación del peritoneo, empezamos a entrar y cada vez tuvimos que escarbar más y más y más y más, hasta que llegamos al fondo de este implante y estábamos básicamente encima del nervio pudendo. Entonces, imaginen nada más todo lo que tenemos que llegar para este punto, porque si quitas nomás la parte de arriba, esta paciente va a seguir con dolor crónico. Estos implantes siguen creciendo, siguen metiéndose, y al rato son pacientes que llegan con dolores inexplicables, de acuerdo al nervio que estén afectando, y entonces si no tenemos este antecedente, no vamos a saber cómo le vamos a ayudar. Aquí fue cuando empezamos a quitar, a despegar ese ovario que les enseñé, y miren las adherencias que tenemos. Totalmente pegado el ovario, y aquí vemos igualmente la parte del recto como estaba, y aquí cuando empezamos a separar todavía más es cuando ya empezamos a ver la magnitud del daño, en que está totalmente tomado el parametrio, y entonces
En cirugía de endometriosis, la recomendación cuando tenemos esto es ir de donde sí ves a donde no ves. Entonces, empezamos, por ejemplo, desde la zona posterior, empezar a hacer una separación, una heterolisis para ver el uretero claro, los vasos, y después ya seguimos avanzando. Esta es la zona que ya habíamos logrado liberar, o sea, todo esto que vemos aquí es donde estaba impactado el ovario con las adherencias que vimos, y esto que vemos es un empleo que utilizamos con frecuencia en este tipo de cirugías, que es una gran ayuda, se llama verde indocianina. El verde indocianina nos ayuda mucho para en cirugía tanto urológica como ginecológica, porque también lo utilizan mucho los urólogos en el robot. A través de la vejiga instilamos 10 a 15 mililitros del verde indocianina con un catéter de doble vía y nos permite, con una cámara especial, la rubina que tiene esta aplicación, el poder ver el uretero, porque no sé si alcanzan a ver cómo está dilatado este uretero. Este uretero estaba comprimido por la enfermedad. Aquí es la zona donde empezamos a ver ya el uretero en un calibre un poquito más disminuido, pero este uretero, como sucede con la física, cuando hacemos presión en una manguera que tiene una pared delgada, va a empezar a dilatarse hacia atrás. Lo mismo le sucedía a este uretero. Entonces, lo que buscamos en esta restauración de la anatomía es precisamente liberar por completo de la enfermedad el tejido. Y miren qué bonito se ve todo el uretero perfectamente. Vean el grosor acá atrás. O sea, estas son cosas que a veces no tenemos claro si no tenemos, por ejemplo, Neurotac, o porque también la resonancia no nos habla por completo de estas partes hasta que las encontramos. Entonces, este uretero ya completamente liberado desde a un lado del promontorio hasta que llegamos. Esta es la zona donde entra por debajo de la arteria uterina, donde cruza el water under the bridge, como le llamamos. Esto es el ovario ya completamente liberado de esta zona. Aquí están los vasos pélvicos laterales. Y esto que estamos viendo aquí es el nervio que va subiendo, que va ascendiendo desde esta zona. Recordemos que el nervio hipogástrico asciende y cruza más o menos a la mitad del camino por donde está el uretero, sube y da las ramas que después se van a juntar con las ramas posteriores del plexo hipogástrico inferior. Entonces también ya logramos hacer una liberación completa de toda la enfermedad en esta paciente y sin dolor después de la cirugía. Otra paciente con endometriosis profunda del compartimento posterior, lateral de la pelvis, en este caso es el paramétrio derecho. Normalmente, en mi experiencia, y esto es algo que tal vez no tiene una explicación clara, es más común encontrar el paramétrio izquierdo afectado que el derecho. ¿Por qué? La verdad es que no tengo idea, pero es lo que más comúnmente encontramos. Este fue el lado derecho y también el uretero de este lado estaba afectado por la endometriosis. Entonces, aquí vemos esta imagen, este es el útero, es un útero que también está globoso, está adenomiótico. Normalmente una paciente con adenomiosis, que es la endometriosis infiltrativa en las paredes del útero, siempre la vamos a tener al mismo tiempo de la endometriosis. A mí nunca me ha tocado ver una paciente que no tenga las dos. Y también esto es muy importante para el manejo de la paciente, porque si solamente pensamos en quitar la endometriosis, pero descuidamos la adenomiosis, le dejamos a la paciente la mitad del problema. Aquí tenemos el ovario, todas estas adherencias que también están ocluyendo el fondo de saco posterior. Vemos aquí también que está ocluido parcialmente. Esta es la trompa de falopio. Esta es una paciente de 19 años. Esta trompa de falopio está totalmente pegada acá atrás y tampoco tenemos claridad hasta ahorita que vean qué estaba pasando aquí atrás. Aparentemente, bueno, pues nada más tengo la trompa pegada acá y el ovario está aquí atrás. Cuando empezamos a avanzar en la cirugía, ya empezamos a tener más claro la calidad del problema que tenemos. Y quiero que vean esta zona de acá atrás, que esta es la trompa de falopio que está adherida atrás del útero y el ligamento uterosacro y que empezamos a despegar. Cuando hacemos un poquito más de la separación, empezamos a encontrar esta cavitación hacia el fondo de la cavidad. Y miren nada más esto. Esto es una ventana peritoneal que encontramos comúnmente en unos casos de endometriosis. Todo este tejido que vemos, que es donde estaba apoyado el ovario y la trompa pegada acá, todo este tejido está lleno de endometriosis, totalmente. Entonces, para poder hacer una resección adecuada, tienes que quitar todo este tejido completo y meterte hasta abajo para poder sacar todo y liberarlo. Y ahorita vamos a ver el uretero, que aquí está también enterrado entre toda esta endometriosis fibrosa. Cuando ya una vez hacemos también la separación de todo esto, lo podemos encontrar cómo se empieza a ver ya con mayor claridad. Y miren las estructuras pélvicas, cómo ya las podemos definir claramente. Quitamos la enfermedad de este problema y ya lo vemos mucho más claro. Esta es una paciente que estaba en Estados Unidos en un hospital internada con dolor pélvico, una chava también de 22 años.
Le habían estado haciendo seguimiento de un endometrioma y esto es un punto que también quiero aprovechar para que sepamos que los endometriomas a veces no es buena idea darle seguimiento. Si son pequeños está bien, pero si rebasan los 4 centímetros, 5, es mejor platicar con la paciente las opciones porque a veces se puede salir de control. Estaba con dolor pélvico importante, la paciente ingresa a urgencias, sabemos que a veces la dilación en el tratamiento puede ser de mucho tiempo. Le ofrecen a la paciente pues, darle analgésicos y mandarla a su casa y hacerle una resonancia magnética en 4 a 5 días, lo cual pues totalmente inadmisible por el grado de dolor que tenga la paciente. Entonces, pues su mamá me habló, le dije, tráetela a México, está estable, te la puedes traer, y bueno, se vino a México. Entonces, era un endometrioma de 12 centímetros el que tenía esta paciente. Y no solamente es el tamaño del endometrioma, porque el tamaño del endometrioma es una de las zonas, recordemos que conforme va creciendo este quiste, como cualquier quiste del ovario, comienza también a lastimar la corteza, que es donde tenemos la reserva ovárica. Entonces, no solamente se trata de la enfermedad como tal, sino de las secuelas que esto va a dejar en estos ovarios. Cuando te toca operar estos endometriomas y que logras, si es que se puede quitar la cápsula o hacer algo, una vez que vemos el resultado, muchas veces el ovario está tan lastimado que es literalmente un papel, la cápsula del ovario, la corteza, en la cual pues, ya no hay ni siquiera función ovárica que rescatar. Entonces, no solamente es por el problema del endometrioma, sino por el futuro de esta paciente. Entonces, quiero que vean, cuando la paciente llegó aquí a urgencias, se agudizó el dolor, ya se le había roto el endometrioma. Todo esto que vemos aquí es líquido de endometrioma, que ya se había salido. Entonces le sacamos como 1 litro, 1,5 litros, si mal no recuerdo, de líquido de endometrioma, es impresionante. Y entonces ya también empezamos a ver el resto de la cirugía. Esto es el ovario que estaba pegado acá atrás. Y quiero que vean la zona que tenemos aquí, porque esta zona estaba también tomando parte de los vasos y los nervios. Todo es tejido infiltrado de endometriosis. Conforme vamos tratando de despegar el ovario, esto es todo el líquido del endometrioma que se salió, pero aquí empezamos a ver también todo el tejido cómo está afectado. Esto es el lado lateral derecho de la pelvis, también donde vemos toda esta enfermedad. Y una vez que empezamos a hacer la separación de este tejido enfermo, comenzamos a develar las estructuras sobre las que tenemos que trabajar, los nervios pélvicos, ¿ok? Que están aquí, y todo el tejido que estaba afectado que también vamos liberando. Esto es ya la resección completa de toda la enfermedad en el fondo posterior. Esto que vemos es el ovario, que ya le quitamos el endometrioma. Y esto que ven aquí, que se ve como café, en estos ovarios, que lógicamente sangran mucho los que los hemos operado, lo ideal actualmente y la recomendación es no utilizar energía, no utilizar calor. Entonces, algo que a mí me ha funcionado muy bien es el empleo de estas barreras fibrilares, para cerrar el ovario. Entonces, a veces puede ser como muy copioso el sangrado y nos espantamos, ¿no? Y está sangrando mucho el ovario. Tomo estas fibras, las separo, compacto el ovario, lo cierro y lo dejo en paz. Y me sigo con lo que tengo que hacer. Y dejan de sangrar. En cuestión de 5 o 7 minutos ya no tienes nada de sangrado en el ovario, no le tuviste que meter energía. Si de por sí imaginemos, este ovario estaba ya muy comprometido por lo que el endometrioma se había llevado, etcétera, pues lo poquito que podemos hacer es preservar esta calidad del ovario que le queda. Y estos son ya los ligamentos uterosacros que también logré preservar. Esto es el recto que estaba impactado hasta acá arriba, que también pudimos hacer una liberación completa de la enfermedad y descenderlo a su lugar. Y estas son la zona lateral también con los vasos, con los nervios y el uretero. Esta es otra toma del final de la cirugía, donde vemos también la parte derecha liberada. Estos son los nervios. Miren qué bonito se ven las ramas del nervio que van subiendo, los ligamentos, el uretero y los vasos. Listo. Gracias. Muy bien, ahora le pido a la doctora Ana Vidal que nos hable acerca de esta paciente, por favor. Hola, buenos días. Mucho gusto, soy la doctora Ana Vidal. Soy uróloga con especialidad en neurología funcional. Y bueno, un poquito complicados abarcar tantos temas en tan poquito tiempo, pero vamos a empezar hablando de caso de fístulas vesicovaginales. No vamos a andar tanto en el tema en sí, vamos a ver más cuestiones quirúrgicas y prácticas. ¿Okay? Para empezar, saber que la fístula vesicovaginal es la unión
anormal entre la pared vaginal y la pared vesical. El mecanismo fisiopatológico es la necrosis de ambas paredes, resultando en isquemia y unión, en una conexión entre estas dos cavidades. Las principales causas en países desarrollados son histerectomía, que es hasta un 62-63%, la cirugía pélvica, cualquier tipo de cirugía pélvica, y la radioterapia. El síntoma pivote, el síntoma que nos va a hablar de que algo está sucediendo, de que hay una sospecha de este diagnóstico, es la fuga de orina continua. Para el diagnóstico es muy importante la exploración clínica, ¿okay? Una exploración pélvica con un espéculo vaginal, incluso una cistoscopía nos puede dar fácilmente este diagnóstico. Podemos realizar algunos estudios de imagen, una tomografía con cistografía, justo más que nada para evaluar número de fístulas, trayecto, tamaño, necrosis de tejidos, ciertas características que nos van a ayudar al abordaje quirúrgico de esta enfermedad. La clasificación, no vamos a ahondar mucho en ellas, básicamente para su manejo, si vamos a realizar algún manejo conservador o quirúrgico, podemos clasificarlas en simples y complejas. Existen muchas otras clasificaciones orientadas más hacia lo obstétrico, sin embargo no tienen mucho impacto en cuanto al manejo quirúrgico que le vayamos a dar. En cuanto a los abordajes, vamos a empezar a ahondar un poquito más en cuanto al abordaje. Si bien podemos iniciar con algo conservador, colocación de sonda de entrada, uso de estrógenos, antimuscarínicos, esperando un cierre espontáneo. En la mayoría de los casos, cuando son fístulas más grandes o más complejas, vamos a optar por el manejo quirúrgico, que puede ser desde un abordaje vaginal o un abordaje abdominal. Siendo el abdominal un abordaje como abierto, laparoscópico o laparoscópico asistido por robot. Dentro del abdominal, incluso ahí va a entrar la parte laparoscópica y por robot, vamos a tener el abordaje transvesical, también conocido de O'Connor, o el extravesical. Aquí podemos ver el abordaje transvesical, en el que realmente hacemos una incisión en la parte del domo vesical, abriendo la vejiga hasta encontrar y unir con la fístula, o el abordaje extravesical, en donde únicamente vamos a disecar el espacio entre vejiga y vagina hasta acceder al orificio fistuloso. Realmente no hay mucha diferencia en cuanto a resultados entre ambas técnicas, va a depender mucho de la experiencia del cirujano, e incluso entre elegir vaginal y abdominal, qué experiencia tengamos en cuanto a los abordajes, con qué nos sintamos más cómodos y hayamos tenido mejores resultados. Realmente, criterios para una buena reparación van a hacerse una buena visualización del tejido, una buena disección, una buena aproximación de los márgenes, un cierre hermético sin tensión, si vamos a utilizar algún colgajo que esté adecuadamente vascularizado, dejar un buen drenaje postoperatorio, tanto abdominal como vesical, y que estén bien separadas las líneas de sutura entre vejiga y vagina. La primera reparación laparoscópica publicada fue en 1994 y la primera reparación robótica fue publicada en el 2005. Los principales pasos que nos recomienda la Sociedad de Cirugía Robótica Europea es justo empezar por una cistoscopía en el momento quirúrgico, colocar, si es posible, catéteres ureterales en los uréteres para identificarlos adecuadamente y ellos recomiendan colocar una guía o un catéter 5 French, puede ser un ureteral o un open-end, a través de la fístula y, si es posible, que lo podamos identificar a través de la vagina también. Esto a veces no es tan necesario si tenemos fístulas muy grandes, pero al menos en las recomendaciones de esta sociedad sí lo recomienda. Para la colocación de los trócares, prácticamente va a ser una colocación similar a una prostatectomía radical. Los urólogos que están aquí, pues, bueno, estarán un poquito más familiarizados con este abordaje, pero realmente va a ser el trócar para la cámara a nivel de la cicatriz umbilical. Luego tenemos para el brazo derecho y el brazo izquierdo 8 centímetros, derecha e izquierda, 2 centímetros caudal, dependiendo también si utilizamos el sistema de Vinci XY o el X. Y vamos a tener para nuestro brazo izquierdo, también para el tercer brazo, 8 centímetros lateral, 4 centímetros por arriba de la espina ilíaca. Y podemos tener unos trócares de ayudante de 12 y 5 milímetros.
Tal vez en estos casos con uno pudiera ser suficiente, un trocar de ayudante, y hay cirujanos en los que con 2 brazos es suficiente, sin embargo el tercer brazo nos puede ayudar para realizar mayor retracción. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, este es un abordaje extravesical, en el que ya se separó la parte de la pared vesical de la vaginal hasta acceder al tejido, al trayecto fistuloso y realizar la excisión del tejido fibroso. A ver si... Esta es una paciente con diagnóstico de fístula vesicovaginal posterior a una histerectomía. Aquí estamos realizando un abordaje transvesical en donde, como pueden ver, se está abriendo la pared del músculo detrusor desde el domo hasta llegar a la unión con la fístula. Vemos el globo de la sonda y vemos, evidentemente ahí no hay mucha dificultad en identificar el trayecto fistuloso. Se ve evidentemente ahí, realizamos un taponamiento a través de la vagina para evitar la pérdida de gas. Y en este caso, podemos ver, bueno, ya por el gas ya no se pudo ver, pero ahorita lo adelanto, uno de los meatos ureterales. Y ahí estamos realizando ya. Esta maniobra la realizamos justo para ayudarnos a mantener abiertas las paredes de la vejiga y poder realizar un procedimiento adecuadamente. Aquí ya retirando el tejido fibroso, el tejido del trayecto fistuloso, justo para tener tejido vascularizado para realizar la unión, la nueva unión. Realmente en cuanto a, hay quienes sí retiran trayecto fistuloso, hay quienes no lo retiran. Realmente se ha encontrado que en metaanálisis que no hay tanta diferencia, sin embargo, siguiendo los principios de un buen cierre, siempre es bueno tener tejido adecuadamente vascularizado para asegurar un cierre más hermético y adecuada cicatrización. Esto lo mandamos siempre a patología. Y si se dan cuenta aquí, el meato ureteral por la excisión del tejido ya está muy cerca al trayecto fistuloso, por lo que se colocó un catéter ureteral justo para identificarlos y estar seguros que no haya alguna lesión a la inserción del uréter, incluso algún tipo de fístula vesicoureteral, pero aquí ya los tenemos bien referenciados. Y vamos a empezar con el cierre. La recomendación es que el cierre tanto de la pared vesical sea en planos, cerrar la mucosa, cerrar el músculo detrusor y que esté bien separado, que haya una buena disección entre la vejiga y la vagina. Aquí estamos empezando por la pared vaginal, una sutura continua, absorbible. Y procedemos a asegurar bien una adecuada separación entre ambas capas, tanto vejiga, pared vesical como vaginal. Y cerrar la vejiga también por planos. Hay estudios y metaanálisis que comparan si en un solo plano, si en 2 planos. Aquí ya en cuanto a los tejidos que podemos interponer para asegurar evitar una recurrencia de la fístula, podemos utilizar epiplón, podemos utilizar peritoneo.
En este caso estamos utilizando Epiplon. También va a depender mucho de las características de los pacientes. Pacientes que tengan radioterapia probablemente sea más complicado utilizar Epiplon, pero en este caso estamos colocando, si se dan cuenta, un colgajo de Epiplon. Lo importante es que no esté a tensión, que esté adecuadamente vascularizado para evitar una necrosis del tejido y que haya algún tipo de recurrencia de la fístula. Y continuamos con el cierre en planos de la pared vesical. Sí, ya que cerramos mucosa, detrusor. En este caso estamos realizando el cierre con una sutura tipo Vlog. Y pues bueno, asegurar un cierre hermético. Al final realizamos una prueba de fuga con por lo menos 200 mililitros de solución para pues a corroborar que no haya, que esté el cierre adecuadamente hermético y no tengamos fugas de riesgo de fugas de orina. Hay reportes de cierres espontáneos de fístula de hasta un 20%. La ERUS o la Sociedad de Cirugía Robótica Europea recomienda colocar una sonda transuretral las primeras 12 semanas, evidentemente en fístulas que tengan indicación. Y en cuanto al tiempo de la operación, que es algo muy debatible también y muy comentado, algunas recomendaciones nos decían que realizarlo o durante la primera semana o después de 3 a 6 meses, justo para esperar resolución del proceso inflamatorio, que los tejidos no estén tan frágiles. Sin embargo, la Sociedad Europea nos recomienda que en cuanto al abordaje robótico, pueda no haber un tiempo mínimo para el tratamiento quirúrgico, por las ventajas que nos puede ofrecer este abordaje. En cuanto al manejo postquirúrgico, pues, retirarse el drenaje abdominal después de 24 horas si no hay evidencia de sangrado ni fugas de orina. La sonda transuretral, evidentemente, va a depender mucho del abordaje. La Sociedad Europea, como describe un poquito más, se decanta sobre el abordaje extravesical, nos recomienda el retiro de sonda de 7 a 14 días. Y el tema de la cistografía, pues bueno, va a depender mucho también de la complejidad de la fístula, de los antecedentes, si es una fístula recurrente. Tampoco hay mucha evidencia que marque una diferencia en cuanto a retirarla o no a realizar una cistografía, pero bueno, si tuvimos alguna complicación o algún dato de fuga de orina o sospecha, pues sí va a convenir realizar la cistografía y se recomienda no tener actividad sexual por lo menos durante un mes. Las ventajas que no va el abordaje robótico va a ser una menor morbilidad, una recuperación más inmediata, nos va a ayudar muchísimo más a una exposición de los tejidos y las suturas y a identificar adecuadamente la anatomía perifístula. Y en cuanto a fístula vesicovaginal, esto sería todo por mi parte. Podemos regresar a mi presentación para el caso número 2, por favor. Mientras tanto, es muy importante para mí, justamente que veo que hay residentes, afortunadamente, que sepan que estos casos de reconstrucción tenemos que aprender a hacerlos laparoscópicos. Desafortunadamente, la gran mayoría de pacientes que vemos son de bajos recursos económicos. Entonces, si bien es cierto que el robot es una excelente herramienta, la verdad es que láparos es algo que tenemos que hacer. Entonces, les diría que la técnica que usamos laparoscópica básicamente es exactamente la misma. De hecho, hoy en día les puedo decir que probablemente la cirugía laparoscópica que hacemos se ha hecho mejor por haberla hecha con robot, pero ya no hacemos distinción entre una técnica de robot y láparos, la hacemos exactamente igual, con los mismos pasos, misma técnica. Obviamente, pues hay que entrenar cajita mucho,
porque si no, no van a poder hacerlo láparos, ¿no? Y creo que lo han visto, técnicamente es mucho más demandante hacerlo laparoscópico, pero indudablemente es algo que tenemos que hacer para ofrecer a nuestros pacientes buenos resultados. Y es por eso que inclusive tecnología de laparoscopía con 3D es una excelente opción. Es algo que está disponible, ya se puede utilizar y nos da grandes ventajas también, indudablemente. Y se combinan casi siempre con verde indocianina. Las torres nuevas de 3D, como la que tenemos ahorita de muestra, justamente combinan ya con verde indocianina, que para nosotros en cirugía reconstructiva es muy importante. En cirugía general ahorita probablemente nos hablan de que la utilizamos para ver viabilidad de anastomosis, nosotros para ver viabilidad del uretero, de vejiga. Ya nos explicaba el doctor Villalón que justamente él también lo utiliza para identificar uréter. Entonces, hoy en día ya tenemos cosas que magnifican nuestras capacidades y habilidades. Entonces, se puede hacer tanto láparos como robótico. Adelante, por favor. Entonces, vamos a cambiar a otro ejemplo típico que tenemos en urología y en combinación con otras especialidades. En caso de ejemplo de esta mujer de 63 años, con 5 embarazos y 5 partos, productos macrosómicos, ella era diabética, y el uso de forceps, que es un factor de riesgo para lo que vamos a ver. La paciente describió su menopausia a los 50 años y tiene un índice de masa de 29 kilogramos sobre metro cuadrado, y ella se refiere con estreñimiento crónico. La paciente nos describe desde el inicio una historia con una sensación de una masa vaginal progresiva. Ella tiene evacuación incompleta y ella incluso describe que tiene que comprimir con sus dedos la vagina para poder defecar y tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. Estos casos son muy comunes y por eso les decía que el caso de fístula y casos de prolapsos pélvicos son casos ocultos. Las mujeres realmente les da pena hablar de ello porque les causa, creo que, un poco de... se cohíben al tener que hacer estas maniobras de digitopresión, inclusive hay pacientes que tienen que hacerse desimpactaciones táctiles para poder evacuar debido al prolapso. Entonces, justamente nosotros en urología hoy tenemos un lenguaje para poder describir este tipo de prolapsos. Los prolapsos pélvicos se deben describir con estas distancias para poder hablar un mismo idioma. Muchas veces se puede hacer con la exploración física, pero al día de hoy la resonancia magnética probablemente es nuestra mejor opción para poderlo hacer. Pero esta paciente justamente describimos un prolapso anterior grado 4, tiene un prolapso apical grado 3 y un rectocele grado 3. Entonces, es una paciente que si vemos en el video, justamente podemos ver el canal vaginal y ante la presión podemos ver cómo francamente tiene un prolapso y debilidad pélvico. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos. Como les digo, muchas pacientes desafortunadamente son de escasos recursos económicos, entonces tenemos que darles alternativas viables para poderlo resolver y de manera definitiva, porque desafortunadamente hay muchas prácticas comunes sobre hacer reparaciones no ideales y que las pacientes muchas veces se ven decepcionadas. En redes sociales, en lo particular, que pongo videos acerca de esto, muchas pacientes tienen muy malos conceptos de pensar, justamente me operaron y a los 3 meses se me volvió a caer la vejiga. Es algo muy común. Entonces, por eso, el ofrecer un tratamiento multidisciplinario es muy importante, porque si solamente le levantamos la vejiga, como muchos pacientes dicen, pues no vamos a resolver todo el problema completo y va a ser algo que va a continuar. Por eso le pido al doctor Juan José Solórzano que nos hable acerca del papel de cirugía en la reparación de estos prolapsos complejos. Por favor, Juan. ¿Nos pueden poner su presentación, por favor, amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, agradecer a Cristian por la invitación y a la Sociedad Médica. Creo que la parte más importante de un poquito de esto es pensar en el piso pélvico como un conjunto. En general, creo que en cirugía general nos vamos muy hacia lo que nos toca, en urología nos vamos muy hacia lo que nos toca y gineco igual. Y tenemos que entender que realmente no es así. Tenemos prolapsos muy complejos y de todo tipo. Tenemos en urología el cistocele con incontinencia urinaria, el prolapso vaginal, el prolapso uterino. Y en cuanto a cirugía, pues tenemos principalmente rectocele, el prolapso rectal, y es súper clave si está asociado o no a estreñimiento. Hay rectoceles no asociados a estreñimiento y prolapsos rectales no asociados a estreñimiento y se tratan de maneras diferentes. Entonces, hay que hablar de los 3 compartimentos del piso pélvico, anterior, medio y posterior. Y creo que lo más importante que tenemos que entender es que ninguno está separado del otro. Digamos, nosotros vemos mucho más el posterior, pero el límite anterior del
del compartimento posterior es el tabique rectovaginal. Y el límite posterior del compartimento medio también es el tabique rectovaginal. Y así en el anterior, el tabique vésico-vaginal es el límite anterior del compartimento medio y el posterior del compartimento anterior. Eso significa que cada vez que tú entras a uno de estos compartimentos, estás en contacto con otro. Entonces, no puedes dejar de pensar que necesitas haber evaluado los 3 compartimentos cuando vas a realizar una cirugía de piso pélvico. Esa es como una parte súper clave, porque una parte importantísima es que la coexistencia de todos estos es alta. Entonces, y la reparación en el mismo tiempo quirúrgico es lo que garantiza el buen resultado. Entonces, si vamos a, como van a ver también en las cirugías de gineco y de urología, los planos donde se trabajan son los mismos. Y así como nosotros hacemos rectopexia ventral hacia el sacro, también hay una colpopexia hacia el sacro y también hay reparaciones, y eso modifica el estado de la vagina. Y si vas a reparar la vejiga, también hay una pexia de la vejiga hacia la vagina. Entonces, todo es dinámico, y si tú modificas uno, estás cambiando la probable reparación del otro. Y en ese caso, hacerlo todo en un solo tiempo quirúrgico es mucho más fácil que eventualmente tener que hacer en un tiempo la reparación del recto y luego en otro tiempo volverte a meter a ese mismo espacio en donde probablemente ya haya una malla, ya haya puntos, ya haya disección, ahora a reparar la parte vaginal. O si vas a hacer una colpopexia y después quieres hacer un abordaje anterior para poder reparar la vejiga, también va a ser mucho más complejo. Entonces, en cuanto a la parte de cirugía, las indicaciones quirúrgicas del rectocele en general son los síndromes de obstructivos refractarios, y algo bien importante es que no cedan al manejo conservador. En general hay muchos pacientes que solo con biofeedback pueden mejorar su evacuación y no necesariamente requieren un procedimiento quirúrgico, y depende del grado que tengan. En cuanto a los prolapsos, es mucho más claro la indicación quirúrgica. Prácticamente todos los prolapsos completos se operan, y si hay incontinencia fecal, sangrado o ulceración, también hay un criterio quirúrgico. Entonces, hay un montón de opciones para tratar los rectoceles y los prolapsos rectales. Están las vías perineales, que son procedimientos que están descritos desde hace mucho tiempo antes de que existieran las rectopexias, como el procedimiento de Delorme, que son transanales. Tienes rectopexias simples que pueden ser anteriores o posteriores. Hay que mencionar que luego puede ser un poquito difícil de entender. Anterior no significa que tú pexias el recto hacia adelante, sino utilizas qué cara del recto para fijarlo hacia el sacro. Esa es como una parte clave. O sea, en la rectopexia ventral también se fija el sacro, no se fija para adelante, pero a veces el nombre confunde un poco hacia dónde vas a hacer el procedimiento. Y pueden estar combinados con una resección colónica o sin una resección colónica. Y esto también depende mucho de la anatomía del sigmoides y si tienen o no estreñimiento crónico. Y la otra es la malla, si se utiliza una malla, si no se utiliza una malla, y si es una malla sintética o si es una malla biológica. En general, ahorita les explico esta imagen. Los procedimientos perineales solo se utilizan prácticamente en pacientes frágiles que no pueden ser llevados a procedimientos un poco más complejos, que no van a tolerar una cirugía abdominal mayor y que necesitan alguna corrección, pero tienen una recurrencia muy alta, hasta el 30-35% de recurrencias, y en ese caso, pues es un procedimiento que sabemos que tiende a 1 de cada 3 pacientes va a recurrir, entonces no es lo indicado hoy. La rectopexia tenemos ventral posterior. En general, la posterior no se utiliza a menos de que vas a hacer una resección intestinal, porque involucra una disección posterior completa del recto, y eso tiende a disecar parte de la inervación hipogástrica y tiende a empeorar la dinámica del piso pélvico completa, por lo que en general se intenta hacer una rectopexia ventral que solo diseca la parte lateral del recto y se fija de una manera lateral hacia el sacro en lugar de disecar la parte posterior. Entonces, la rectopexia posterior, que es el procedimiento de Fickman-Goldberg, que por lo general está asociado a una resección,
es un procedimiento que cada vez está un poquito más en desuso por estas consecuencias. Y luego tenemos, tenemos la malla sintética o la biológica. Antes todo era malla sintética, era una rectopencia ventral con malla, era indicación de poner una malla sintética en forma de mariposa que se utiliza en todo el piso pélvico y le daba la vuelta. Sin embargo, tiende a migrar. Hasta el 3% de los pacientes puede haber una migración de la malla y eventualmente se ha tenido que reoperar pacientes o incluso retirar malla por colonoscopía. La otra es que en mujeres sexualmente activas, la malla tiende a fibrosar o endurecer el canal vaginal y es incómodo durante el coito. Y entonces esto también ha cambiado mucho. Y si se van a embarazar, es decir, hay pacientes jóvenes que pueden tener esto no asociado a, también tiende a ser embarazos un poco más complejos y durante el parto, esa malla puede también condicionar un poco el canal de parto. Entonces, hoy en día se están haciendo procedimientos como este que se ve aquí, que este es el procedimiento que se está estandarizando en la Cleveland Clinic, que es una rectopexia ventral con una malla biológica en menor tamaño, mucho menor tamaño. Ya no es esa mariposa gigante, sino es de este tipo. Y por lo que quiero mencionar es porque nosotros voy a presentar un video de un caso en el que hacemos un procedimiento prácticamente igual a este. Entonces, ¿cómo decidimos qué procedimiento le vamos a hacer a la paciente? Siempre se va a individualizar. No hay un procedimiento. Antes era prolapso o rectocele es igual a rectopexia ventral con malla. Hoy en día no se hace de esta manera, sino, por ejemplo, en este caso, una mujer de 35 años, nulípara, sexualmente activa, con estreñimiento crónico y que tiene que hacer digitalización vaginal y anal para lograr evacuar. Entonces, de entrada, hay que hacerle el protocolo de estudio. Todos los pacientes que tienen prolapso rectal tienen que tener una colonoscopía y de preferencia, como dijo el doctor Cristian Villeda, una de fecorresonancia. En el caso de nosotros nos ayuda muy bien. En la de fecorresonancia introducen un gel y ven la cantidad del gel que se evacúa, independientemente de solo el prolapso. Y en este caso, esta paciente tenía un rectocele anterior de 3 centímetros y un prolapso rectal grado 2. Esto nos lleva a saber que tiene que repararse, pero en la colonoscopía tenía un sigmoides muy redundante y esto nos lleva a tomar una decisión de joven, 35 años, preferible no una malla sintética. Y de igual manera la paciente quiere embarazarse, intentar no poner una malla sintética. El estreñimiento crónico, entonces hay que valorar la resección, hacemos los estudios y entonces los estudios nos apoyan a una resección colónica. Entonces, este es el procedimiento. En este caso, se aborda siempre del lado de lateral a medial para intentar evitar lesionar los plexos hipogástricos y solo se hace la disección de la cara anterior del recto, no de la cara posterior del recto, en donde podemos ver, estamos ahí entrando hacia donde está el tabique rectovaginal. El límite de la disección inferior son los músculos elevadores del ano, que en realidad a veces son difíciles de ver. Ahí en este caso ya estamos haciendo una rectopexia hacia el sacro de la cara lateral del recto. Y posteriormente, una vez fijado, vamos a colocar una malla sintética que también va fijada al sacro y hacia el pubis. De ahí vamos a ver y hacia la parte anterior. Esta es una malla biológica. La malla biológica tiene una ventaja que es lentamente absorbible y genera fibrosis. Y después de esto, hoy en día también peritonizar la malla es muy importante para evitar adherencias hacia la pelvis. Entonces se vuelve a peritonizar la malla. Esta paciente no tenía en conjunto una patología ginecológica o urológica, entonces nos hace mucho más sencillo el abordaje. Aquí estamos haciendo la resección sigmoidea con las engrapadoras robóticas, que nos hace un poquito más fácil la angulación y el manejo del tejido.
Y nosotros en general utilizamos el verde indocianina para valorar la irrigación de la anastomosis. También cuando haces una resección un poco más baja, te ayuda a saber el límite de la disección y muchas veces antes de hacer la resección del colon puedes dar 2 mililitros de verde indocianina y ver exactamente hasta dónde está llegando la vascularidad. Cerramos la brecha y con eso está terminado el procedimiento. Esta paciente, de hecho, ya tuvo ahora un embarazo y ya tuvo el parto y la paciente continúa sin ningún otro dato de prolapso rectocele y mejoró el estreñimiento. Entonces, creo que por temas de tiempo es un poco difícil abordar muy ampliamente esto. En general, yo creo que, de hecho, la Sociedad Europea ya no recomienda colocar mallas. Está abogando por quitar las mallas por, parece ser extremadamente incómodo tener una malla sintética que involucre el tabique rectovaginal. Si alguna vez han sentido a un paciente que tiene una plastía inguinal abierta, a veces se siente la malla por debajo de la piel y supongo que sentir eso a nivel vaginal y rectal debe ser extremadamente incómodo. Entonces, todo está abogando a hacer las rectopexias sin malla o con malla biológica y individualizar cada uno de los casos a cada uno de los pacientes. No hay una receta de cocina. Necesitamos escoger las cirugías correctas para los pacientes correctos. Y pues nada más, muchas gracias. Sí. Y ahora a continuación la doctora Ana nos va a hablar acerca del papel urológico en estos pacientes. ¿Pueden por favor poner su computadora? Muy bien. Vamos a hablar el abordaje o el papel del urólogo en este tipo de pacientes, como el caso que ya nos presentó Cristian. Y como bien dijo el doctor Solorzano, es muy importante individualizar el procedimiento, hacer el procedimiento adecuado para cada paciente. Como nos comentó Cristian, a veces hay pacientes con prolapso que se les ofrecen procedimientos inadecuados, les dicen el famoso te voy a levantar la vejiga, o incluso hay quienes todavía colocan cintas mediouretrales antiincontinencia diciendo que son para manejar prolapso, lo cual es totalmente erróneo, incorrecto, no deberíamos de hacer, y evidentemente la paciente persiste con el prolapso y una frustración muy grande de que se sometió a un procedimiento quirúrgico que no le ayudó para nada. La sacrocolpopexia va a ser el gold estándar, el procedimiento de elección para todo el prolapso apical. Cualquier defecto de prolapso apical nos puede condicionar un defecto tanto en el compartimiento anterior como en el compartimiento posterior. Y el componente apical es pues ahora sí que el compartimiento más importante de la reparación. No voy a ahondar ni en la clasificación del POCQ, vamos a irnos un poquito más a el abordaje quirúrgico, pero es importante, sobre todo para los residentes, que lo mínimo estemos familiarizados con esta clasificación. E históricamente, pues bueno, el abordaje que se ha utilizado anteriormente para los prolapsos apicales han sido transvaginales, desde la fijación del ligamento sacroespinoso, como podemos ver en la imagen. Es un abordaje de mínima invasión que se puede hacer, como les digo, vía transvaginal, e incluso podemos evolucionar un poquito el abordaje abdominal con la fijación de los ligamentos uterosacros, que incluso se puede hacer durante una histerectomía como para prevenir el riesgo de prolapsos apicales. Posteriormente se evolucionó a la sacrovulvopexia o a la colocación de mallas en un abordaje abierto. ¿Okay?
La utilización de las mallas nos pues, reportó mayores tasas de éxito que con tejidos nativos. El uso de la malla aumenta el éxito. Sin embargo, por ser una cirugía abierta, pues es más invasiva y no se puede realizar por vía transvaginal. Esto llevó a la utilización de las mallas transvaginales, que en el 2008 empezó la crisis por el uso de estas mallas transvaginales para prolapso, y en el 2010 fueron proscritas por la FDA por todas las complicaciones que se llegaron a presentar. Estamos hablando de las mallas por prolapso. ¿Okay? Sin embargo, después de la evolución a la colocación de la malla por medio de la sacrocolpopexia en cirugía abierta, pues evolucionamos a la vía laparoscópica o vía robótica. La colocación de una malla no colocada transvaginalmente, pues tenía muchas menos complicaciones, y este tipo de mallas no son las que cumplen con las advertencias de la FDA sobre el uso de mallas, para que no las confundamos, ¿ok? Eso es importante. La sacropolpopexia vía laparoscópica y robótica ofrece altas tasas de éxito para la colocación de estas mallas, es menos invasiva que la cirugía abierta y es una buena alternativa a la malla transvaginal. Sin embargo, aquí, como ya también comentó Cristian, si bien es importante dominar el abordaje laparoscópico antes que el robótico, porque muchas veces, pues, por cuestiones de accesibilidad y de costos, las pacientes no van a tener acceso al abordaje robótico. Si bien el abordaje laparoscópico va a necesitar mucho más entrenamiento por el tema de, sobre todo las suturas en este caso, pues bueno, es algo que tenemos que tratar de dominar. Y aquí, por ejemplo, vemos la evolución. Si seguimos la línea punteada clarita, vemos cómo el abordaje laparoscópico robótico ha ido en aumento, y el abordaje abierto y el uso de las mallas transvaginales, que es la línea gris continua y la línea negra continua, han ido en desuso. Si bien la sacrocolpopexia abierta tiene una tasa de éxito y buenos resultados, es más invasiva y requiere una mayor estancia intrahospitalaria. La laparoscopía también es menos invasiva, tiene un éxito equivalente al abordaje abierto. Sin embargo, como ya les comentaba, puede tener una curva de aprendizaje un poquito más pronunciada y requerir más experiencia. La cirugía robótica pues nos va a dar la ventaja del abordaje laparoscópico, con una realización de suturas más precisas, mejor exposición de los tejidos, el anudado más sencillo y una mejor visualización. La sacrocolpopexia va a ser el estándar de oro para los descensos apicales, y pues bueno, la reparación del componente apical va a ser el más importante. Si bien esta reparación del abordaje apical nos puede ayudar y dar un mayor soporte para también el compartimiento anterior y posterior, o sea, un prolapso vesical o un prolapso rectal. Este metaanálisis nos reporta que por medio de cirugía robótica se tuvo una tasa de éxito del compartimiento apical de hasta el 98.6%, manteniendo estadios de POPQ menores a 1 y bajas tasas de reintervención, 0.8% para prolapsos apicales recurrentes y hasta 2.5 para prolapsos no apicales, principalmente rectocele, como ya les comentaba, que es el compartimiento que pudiera no quedar al 100 realizando una sacrocolpopexia, que pudiera meritar un procedimiento añadido en esa misma cirugía para corregir ese compartimiento, o que posteriormente sea el que le llegara como a molestar un poco a la paciente. El éxito anatómico va a disminuir con el tiempo en todas las reparaciones. Sin embargo, en este ensayo, el ICARE, la duración de la reparación de la sacrocolpopexia abierta tuvo un 78% de éxito anatómico a los 7 años de seguimiento, y la reparación de la sacrocolpopexia robótica también tuvo un 78% de éxito a los 6 años. Realmente es muy similar, sin embargo hay que tener en cuenta pues todo lo que implica una cirugía abierta versus una cirugía laparoscópica, y las tasas de recurrencia, cuando las hubieron, fueron principalmente en el rectocele. También tenemos la sacrocolpopexia con fascia lata. Este es un abordaje que está tratando de migrar tal vez a los tejidos nativos, no utilizar tejidos sintéticos,
Y Patel en el 2022 reportó 34 casos de pacientes con tejidos autólogos, con fascia lata, 21 robóticos y 13 abiertos, y realmente no hubo falla de tratamiento por un seguimiento medio de 13 meses utilizando fascia lata. Por otro lado, Bock realizó un estudio con 64 pacientes con abordaje robótico, 45 con malla versus 19 con fascia lata autóloga, y por un seguimiento de 12 meses no hubo diferencia entre los dos, pues malla sintética o fascia autóloga, con una tasa de erosión de la malla del 2%. Los resultados fueron equivalentes, sin embargo, hay que considerar que la utilización de fascia lata tiene pues mayor tiempo operatorio por el hecho de tener que tomar el injerto de la fascia. Bueno, entonces, es importante aquí para el abordaje quirúrgico en estas pacientes. Vamos a poner un caso por medio de cirugía robótica, pero vamos a clasificarlas primero en pacientes que ya tengan antecedente de histerectomía y pacientes con histerectomía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Este primer caso, este primer video, es una paciente que ya tiene antecedente de histerectomía, por lo cual va a ser un descenso de la cúpula vaginal, y lo que tenemos que hacer es, primero que nada, vía vaginal, colocamos algún separador que nos ayude a diferenciar la vagina. Se va a disecar el peritoneo de la pared vaginal, tratando de conservar el ápex, la zona vascularizada, y dejar una pequeña capa de peritoneo cubriendo la pared vaginal. Ahí hacemos la disección tanto anterior como posterior. Aquí necesitamos también tener a alguien que nos esté ayudando pues en la parte vaginal, justo para ayudarnos a diferenciar la vagina. Ok, ahora, ¿qué pasa si tenemos una paciente que no ha sido histerectomizada? Le dejo el útero, se lo quito, eso va a depender mucho de la comunicación con la paciente, ¿ok? Ahorita les voy a presentar un artículo de uno de mis maestros que realmente no encuentra diferencia entre hacer histerectomía o no, pero aquí vamos a tener un ejemplo de una histerectomía supracervical, que realmente es algo muy sencillo, dependiendo de la edad de la paciente, realmente lo podemos ofrecer sin aumentar el riesgo quirúrgico. Entonces, la histerectomía, aquí supracervical, va a ser simple, vamos a dejar ovarios y anexos. Se crea el flap entre la vejiga. Se dan cuenta ella que se abrió, se diseca el tejido solito con el gas, con el CO2, hasta acceder al cervix. Y realmente de aquí ya el corte es muy sencillo, realmente no es un procedimiento nada complicado. Y bueno, aquí ya tenemos la parte, es una histerectomía supracervical, también se puede hacer total, sin embargo aquí tal vez tuviéramos el riesgo de que hay que abrir, sacar la pieza, o si se saca vía vaginal, pues bueno, abrimos la vagina, y evidentemente si vamos a colocar una malla, pues no queremos tener riesgos de infecciones o riesgos de extrusión de la malla por haber abierto la vagina. Entonces, una vez que, aquí ya no voy a poner video de la disección de la pared anterior y posterior de la vagina porque ya lo vimos en una paciente histerectomizada, realmente no hay mucha diferencia cuando se realiza primero la histerectomía. Una vez que disecamos la pared anterior y posterior de la vagina, vamos a proceder a abrir el peritoneo para exponer el sacro. Va a ser una disección entre el uréter izquierdo y el intestino. Vamos a tratar de jalar el sigmoides hacia la izquierda, hacia la derecha para exponer mejor los tejidos y poder abrir el peritoneo. También aquí se puede hacer un túnel, ¿ok? Pero la verdad es que ya con la ventaja que nos genera la robótica o la laparoscopía, se puede abrir el peritoneo para poder tener una mejor exposición del ligamento del sacro.
Entonces, una vez que ya tenemos disecada la pared anterior y posterior y tenemos abierto el peritoneo, vamos a colocar la rama posterior de nuestra malla, que va a ser una malla en Y. El primer punto puede ser más complicado porque va a ser el más profundo y no tenemos como tal pues una retracción de la pared vaginal. Entonces, ese puede llegar a ser más complejo, pero una vez que se coloca, eso nos va a ayudar, la misma malla nos va a ayudar a traccionar la vagina para poder seguir colocando nuestros siguientes puntos. ¿Cuántos puntos vamos a colocar? Bueno, va a depender, pueden ser de 4 a 6, sin, evidentemente, evitando perforar el tejido vaginal. Ahí continuamos con la colocación de los puntos en la pared posterior. Una vez que colocamos los posteriores, nos vamos a ir a colocar la rama anterior de la malla. Las mallas, yo les recomiendo que traten de que sean mallas hechas especialmente para sagrocolpopexia. A veces por cuestiones económicas, pues bueno, hay que adaptarnos y utilizar otro tipo de mallas para estos procedimientos. Es una malla en Y con 2 ramas, anterior y posterior, y otra rama hacia, que vamos a fijar hacia el sacro. Entonces, ahí colocamos los puntos anteriores. Y ya tenemos nuestra malla anterior y posterior. Una vez que está colocada, vamos a realizar vamos a hacer una prueba, vamos a realizar una tracción hacia el sacro midiendo nuestra malla. Ahí se recomienda que haya un ayudante, un cirujano que esté viendo al realizar la tracción si el prolapso se corrige para ver qué tanto la vamos a tensionar. Cortamos el exceso. Y realizamos la fijación de nuestra malla al ligamento del sacro. Ahí se siente, realmente ahí se siente más tenso, un poquito más duro cuando realizamos el punto. Tener cuidado con el uréter, ¿okay? Que realmente en una anatomía convencional debería estar más alejado, pero luego podemos tener algunas variaciones y que el uréter se nos medialice un poco más y la arteria sacra. Y ya para finalizar, una vez que ya está fija nuestra malla al sacro, vamos a cerrar el peritoneo para evitar la exposición a las heces intestinales. Y pues aquí no pasó nada, ¿no? Ya está todo cerrado, todo cubierto. Y como nuevo. Aquí, pues bueno, este es un artículo que les comentaba de un grupo francés. Ellos compararon el realizar histerectomía o no. Las tasas de complicaciones fueron similares en ambos grupos y la mediana de seguimiento a 12 meses, la tasa de éxito fue similar. Solo considerar que la técnica para preservar el útero va a ser realmente similar, pero vamos a tener que realizar una uteropexia para evidentemente disminuir el riesgo de recurrencia de prolapso. Y pues bueno, esto sería todo por parte de la sacrocolpopexia.
Muchas gracias. Les pido a nuestros ponentes si pueden pasar, por favor. Nos ayudan con los silloncitos y me regresan la presentación para unas preguntas, por favor. Doctor Villalón, doctor Solórzano, doctora Vidal, por favor. Y si nos prestan un micrófono, por favor, para poder compartirlo entre los ponentes. Muchas gracias. Entonces, doctor Villalón, algo bien importante que justamente queremos destacar aquí en el Centro Médico ABC es nuestra necesidad de hacer grupos multidisciplinarios. Entonces, creo que hoy en día, y creo que lo mencionaste, la endometriosis debe ser tratada en grupos multidisciplinarios. Entonces, explícanos, por favor, a los presentes y al auditorio digital, ¿qué debe de incluir una clínica de endometriosis? Las pacientes que también están viendo, que también tenemos gente que no es doctor o tenemos pacientes viéndonos, ¿qué tienen que buscar en una clínica de endometriosis? ¿Qué debe de incluir para sentirse seguro de que están teniendo el mejor tratamiento? Efectivamente, tenemos que tener muy claro que hoy por hoy la medicina, en casos complejos como la endometriosis, tiene que ser en equipo. Ya no podemos ser los lobos solitarios como se acostumbraba antes y hombres orquesta, porque no le vamos a dar a la paciente la mejor solución a los problemas. Tenemos que conocer también cuáles son nuestras capacidades como cirujanos y también entender que hay cosas que aunque yo las pudiera hacer, alguien las va a hacer mejor que yo porque tiene más experiencia en eso. Y por ejemplo, aquí viene la unión con urología y con cirugía general cuando tratamos problemas en recto y vejiga, que no es tampoco común que tengamos implantes de endometriosis en compartimento anterior que están tomando la vejiga, o en compartimento posterior que están también invadiendo el recto, que por eso también debemos de pedir que las resonancias magnéticas se hagan con protocolo de endometriosis. Y esto implica la aplicación de un gel tanto vaginal como rectal, que también se realiza o se debe realizar en todos los lugares que la hacen, para que podamos también discernir si hay alguna compromiso y podamos trabajar en equipo con los médicos. Por ejemplo, cuando hay una invasión del intestino, hablando del recto, que es la zona que más comúnmente vamos a encontrar en la endometriosis, básicamente hay tres tipos de tratamientos que los cirujanos hacen en este sentido. Si son lesiones pequeñas, 1 centímetro, y no llegan más allá de la muscular, se puede hacer el shaving. Cuando son un poquito más profundas, a 3 centímetros, pueden hacer resección discal, y cuando son más amplias, pues tienen que hacer una resección completa con anastomosis. Entonces, tenemos que estar preparados para este momento en la cirugía. Por eso decíamos hace rato que una total protocolización y revisión de esta resonancia magnética nos va a permitir incluir un tratamiento más amplio y siempre discutirlo con nuestros colegas para poder también a su vez preparar a la paciente, porque por ejemplo cuando se tiene que hacer la posibilidad de una resección baja en el recto, hay un síndrome que vamos a poder tener después y no todas las pacientes están preparadas para poder continuar con eso. Entonces también tenemos que saber si por una parte la opción y recomendación médica es hacerla, y si por otro lado la paciente quiere hacerlo de acuerdo a cómo va a modificar su calidad de vida. Igualmente con los temas urológicos, si bien a veces más bien se remiten a decisiones no tan drásticas, muchas veces se tiene que hacer una reimplantación ureteral cuando tenemos un nódulo que está totalmente tomado y que va más allá de la simple separación del uretero. Entonces, creo que el cirujano de endometriosis que se precie de buscar el mejor resultado para su paciente, tiene que tener un equipo multidisciplinario preparado y valga decirlo también, que tengan experiencia en ese sentido. No todos los urólogos y no todos los cirujanos tienen experiencia en tratamiento de endometriosis. Entonces, mientras más logremos incluir y mejorar nuestras capacidades, y aquí también podría venir un poquito el debate de si laparoscópico robot. Yo creo que lo que sepas hacer mejor y como mejor te acostumbres y le puedas dar los resultados a tu paciente es válido. Una es mejor que otra,
yo dudaría mucho en decirlo. Sí creo que hay aplicaciones en que el robot es insuperable para la laparoscopía, pero, por ejemplo, en mi experiencia puedo decirles que el 90% de los temas de la endometriosis o más los puedo resolver con laparoscopía. Y, por ejemplo, cuando hablamos de hacer resecciones ya muy profundas que involucren nervios y todo, probablemente ahí el robot sí tiene una buena punto de partida. Sin embargo, por ejemplo, los urólogos saben manejar ambos casos y hay urólogos que se decantan mucho más por el robot. Entonces, también tenemos que ver de qué manera vamos a integrar a la paciente, porque si yo lo hago mejor por la paroscopía y él por robot, pues no vamos a poder hacer todo en el mismo tiempo quirúrgico. Pero es bonito cuando podemos hacer un resultado amplio a las pacientes. Pues la estadística nos dice que cuando hacemos un manejo integral bien planeado, más del 90% de las pacientes después de la cirugía viven sin dolor, lo cual es formidable. Muchas gracias, Irán. Sí. Juan, ahora una pregunta para cirugía, y esta sí creo que es muy personal y para que nos orientes. Creo que a muchas especialidades gine, uro, nos dan miedo el intestino, porque tiene bacterias. Entonces, en cirugías multidisciplinarias, ¿cuál crees que sea el límite? Porque yo ahorita vi que estaban poniendo una malla con una resección intestinal, cosa que probablemente yo nunca haría porque me da miedo que se contamine. Platícanos un poco, ¿cuál es esa frontera realmente de reconstruir, por ejemplo, hernias abdominales complejas con malla? O sea, ¿cuándo sí podemos usar malla y cuándo no, cuando utilizamos intestino? Bueno, creo que cada vez ha cambiado mucho. Antes era como contraindicación 100% formal cualquier cavidad con contaminación es contraindicación para una malla. Hoy en día no está tan claro. De hecho, hay incluso reportes de hernias complejas donde el apéndice se perfora en la hernia y donde teóricamente hoy en día podrías poner una malla. Yo todavía no me arriesgo a eso. Sin embargo, por esa razón, nosotros ponemos la malla, peritonizamos la malla antes de hacer la resección. Y el paciente está preparado un día antes con antibióticos vía oral y con la preparación de colon para intentar evitar la mayor carga posible bacteriana en la cavidad. En general, creo que esta anastomosis, por ejemplo, es una anastomosis extremadamente limpia prácticamente. O sea, sí hay bacterias, pero no se contamina la cavidad abdominal. Entonces, es bastante seguro. En otros casos, yo creo que sí me ahorro estar poniendo una malla en un lugar contaminado. Y creo que también, en especial, depende un poco del tipo de poro de la malla, pero en general, si es algo formalmente contaminado, yo no pondría malla. Si es algo limpio, contaminado, sí pondría una malla. Pero el antibiótico posquirúrgico sí cambia. Ya no nada más son las dosis profilácticas, sino sí hay que mandar al paciente con antibiótico vía oral a casa. Bueno, particularmente ya me desbloqueaste un nivel, amigo. Yo eso siempre lo había excluido y ahora ya vamos a pensar en ello. Y finalmente, Anita, cuéntanos, en una clínica de uroginecología, justo, ¿qué debe incluir? Porque esto también es algo muy importante. Particularmente ahorita que estaba hablando el doctor Villalón, fíjense que conozco, de hecho, un cirujano urólogo que lidera una clínica de endometriosis en Querétaro, por ejemplo. Entonces, es complicado, pero bueno, al final debe de incluir un grupo multidisciplinario. Pero en uroginecología también hay ginecólogos que hacen urogine, hay urólogos que hacemos, vamos a llamarle gineuro. Anita, ¿qué quieres que incluya tu clínica de uroginecología? Bueno, yo creo que, digo, apoyando lo que comenta el doctor, la endometriosis a veces, y creo que también va orientado a lo que dices del doctor que tiene su clínica de endometriosis en Querétaro, incluso a veces no solo son complicaciones quirúrgicas, también, bueno, en mi caso, que me dedico a esta parte de la urología más funcional y reconstructiva, me llegan muchas pacientes por síntomas urinarios y dolor pélvico que creen que son infecciones urinarias y en realidad tienen endometriosis. Yo casi de rutina ya a todas les interrogo síntomas por endometriosis, les pido estudios y las mando al ginecólogo, siempre. Entonces, apoyando lo que comentas, una clínica que evalúe o que maneje pacientes con problemas uroginecológicos, como bien dices, hay uroginecólogos que vienen de ginecología, hay urólogos que nos decantamos un poquito más a esta parte, pero cada uno tiene su fortaleza. Los ginecólogos están formados más en el área reproductiva, genital, manejo prolapsos vaginales, cirugía vaginal, y los urólogos tenemos una formación más específica tanto en la función como anatomía de la vía urinaria.
que probablemente nos dé un poquito menos de miedo, pues abordar a la vejiga, el uréter. Si hay alguna lesión del uréter lo podemos manejar perfectamente, cosa que tal vez para el urólogo que viene de ginecología no sea tan sencillo y necesite apoyo. Por eso es importante estar en conjunto, ¿no? Tanto la parte ginecológica como la parte urológica. También contar con especialistas en terapia y rehabilitación de piso pélvico. La mayoría de los trastornos funcionales, miccionales, se pueden corregir o mínimo tener una mejoría importante con una adecuada terapia física y rehabilitación específica de piso pélvico. ¿Okay? Evidentemente también contar con el apoyo de cirugía general para todos aquellos abordajes que ameriten, pues, como ya los comenté, la rectopexia, todos esos procedimientos que en conjunto se pueden realizar, y probablemente también el área de nutrición y psicología, porque estas pacientes que tienen dolores crónicos realmente también pueden llegar a tener un componente psicológico que, o sea, el dolor se los condicionó o tal vez viene de arriba para abajo. Entonces, digo, tener los dos flancos cubiertos, eso podría ser como el kit completo de una clínica que se especializa en este tipo de pacientes. Perfecto. Y no olvidar que también a los hombres nos dan dolores de piso pélvico y requerimos reconstrucción pélvica. Y finalmente, quiero agradecer a Beatriz y a De Mesa que están con nosotros el día de hoy, que nos apoyaron para este evento. Les invito a que pasen ahorita a conocer los equipos de Mesa, a que vean los medicamentos de Beatriz. Muchas gracias por el apoyo a ambos. Y finalmente, creo que lo que más me gustaría que me ayudaran a derribar, amigos, y más contando que tenemos residentes, es justamente, ¿ustedes creen que realmente hay un límite hoy en día para la cirugía láparos y robot? O sea, ¿hay algo que no harían láparos o robot? O sea, ¿hay algo que tendríamos que hacer abierto, como nos decían antes, porque se ve mejor, se siente mejor, etcétera? Porque yo no lo veo. Creo que yo en lo personal, a ver, el robot es mucho más cómodo. O sea, operar sentado es mucho más fácil hacer puntos, pero eso no significa que estemos quitando las otras partes de la cirugía. También ante cualquier complicación, alguien que no está entrenado en cirugía abierta se va a dar de topes ante un sangrado o ante ¿no? Entonces, creo que los abordajes, yo sí todavía muchos brincan, en Estados Unidos ya están brincando directo al robot y yo creo que eso es peligroso porque pasar por el entrenamiento abierto laparoscópico, creo que el robot te puede potenciar como cirujano. Yo creo que hay cosas que ahora hago en laparoscopía diferentes por haberlas hecho con robot. Creo que el robot tal vez me ha hecho hasta mejor cirujano laparoscópico y eso cambia un poco la manera en la que veo esto, pero no creo que brincarse o decir, ¿sabes qué? Ya la laparoscópica no, o ya la abierta no, y todo es robótico, creo que es hasta peligroso. Sí. Yo creo que como comentábamos al principio en la primera parte de la ponencia, que te sientas cómodo con tus capacidades, porque no está mal que alguien le hagan una laparotomía para hacer una miometomía múltiple, si es lo que sabes hacer. Lo importante es que le des buen resultado a la paciente. Claro, tenemos forzosamente, creo que los tiempos lo demandan a las pacientes, que migrar a estas opciones de cirugía laparoscópica o robótica, que es mínima invasión, de más rápida recuperación, y todos tenemos que ir empujando a eso. Que te sientas cómodo con el procedimiento, que sepas que tienes limitantes como cirujano y no está mal reconocerlas, ¿no? O sea, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer y en qué caso no es mi materia, y hablarle a alguien que esté conmigo, que lo va a resolver probablemente mejor que yo, que me va a ayudar. Nadie nace sabiendo todo, todos empezamos haciendo cirugía laparoscópica muy básica, vas obteniendo diferentes tipos de expertise al paso del tiempo y vas a ir refinando tu técnica. Entonces, tener la humildad de entender que es un proceso por el que vamos a pasar, que son casos, que es estudiar, nunca dejar de hacerlo y estar listos para ofrecer a la paciente lo mejor que sea disponible para ayudarles. Pues bueno, como ya comentamos mucho también, estar preparados para todo. Todos los pacientes van a tener acceso a la cirugía robótica. Tal vez actualmente entre la laparoscopía y la cirugía abierta en cuanto a costos no haya tanta diferencia, y en cuanto a resultados de estancia, recuperación, la cirugía laparoscópica nos dé cierta ventaja. Sin embargo, también necesita una curva de entrenamiento
un poco más alta o pronunciada que la abierta o la cirugía robótica. Entonces, estar preparados para todo. Definitivamente la cirugía robótica en cuanto a la cirugía pélvica reconstructiva sí nos ofrece muchas ventajas. Trabajar en una pelvis, sobre todo en hombres, es mucho más complicado en una cirugía abierta donde prácticamente la cirugía se vuelve el cirujano y los ayudantes apenas ven. Entonces, la cirugía robótica sí ofrece una mejor visualización, una mejor exposición de todos los tejidos, pero bueno, estar preparados para realizar cualquier abordaje es lo que pues, debemos estar conscientes, creo yo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta para terminar? Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto damos por terminado. Ah, sí. Sí, un Adelante, segundo. por favor. Un segundo, yo le doy el... Acá está. Sí, un comentario nada más. Bueno, completamente de acuerdo de los equipos multidisciplinarios que se tienen que hacer. La endometriosis, pues, es una enfermedad que debe dominar el ginecólogo. Básicamente, el ginecólogo es el que debe diagnosticar, hacer el mapeo, como bien dijeron, la resonancia magnética, aunque no confiarnos con la resonancia magnética, porque a veces se les van ciertas cosas. Ya me ha tocado pacientes con enfermedad severa, donde tienen nódulos en la vagina y pues eso están al tacto. Una buena exploración física es importantísima, pero bueno, no dejar de lado que el ginecólogo debe dominar la enfermedad, debe apoyarse de otros especialistas si fuera necesario, si necesitamos disecar uretero, si necesitamos entrar al espacio rectovaginal. Como dijeron, obviamente la expertise del cirujano es importantísima y apoyarse de los otros especialistas cuando sea necesario. Pero sí no dejar de lado que el que debe llevar la batuta en endometriosis debe ser el ginecólogo, porque también el seguimiento de las pacientes lo vemos. Y la otra cosa es entrenarse, saber disecar retroperitoneo, conocer los espacios avasculares de la pelvis. Yo creo que eso es básico para poder abordar patologías complejas. Entonces, felicidades por la plática y ese es mi comentario. Justo apoyando lo que comenta, doctor, al menos en mi caso, siempre que me llegan pacientes que sospecho que tienen endometriosis, me dicen, no, mi ginecólogo me dijo que no, las vuelvo a mandar así, no, ve con, porque, o sea, realmente a veces, no, mi resonancia negativa, y realmente a veces no, o sea, y las mando con, o sea, alguien con el que manejo endometriosis, evidentemente yo no manejo la endometriosis, y la mayoría de las veces le puedo decir que hay algún implante por ahí que está condicionando mucha sintomatología. Y este es un tema bien complicado porque es a lo que nos enfrentamos todos los días y vamos a decirlo con todas sus palabras, desafortunadamente, y aquí tenemos mujeres que probablemente van a no dejarme mentir, hemos enseñado a las mujeres a normalizar el dolor de la menstruación. Es muy común, si vieran las historias que me toca escuchar en el consultorio, parecen inverosímiles, pero la realidad de las mujeres todos los días. Y pacientes que llegan cuando tienen periodo menstrual a urgencias con dolor en un hospital, les inyectan, les ponen un cóctel y les dicen que es normal. Y van con su ginecólogo y el ginecólogo, ginecóloga, porque pues créanme que no hay diferencia en este sentido, tampoco están sensibilizados para este tema. La vieja confiable que se hace cuando una paciente llega con dolor con los ginecólogos es mandar anticonceptivos. Y no le estamos haciendo ningún favor a las pacientes, estamos poniéndole un curita al problema. Recordemos que el tema con la endometriosis no es solamente el dolor, que para muchos pacientes sí es una situación que están obligadas a ir normalizando, va progresando. También recordemos que 30 al 50% de las mujeres que tienen endometriosis activa no tratada van a terminar con temas de infertilidad por esto. Cuando, a ver, es una paciente que seguramente iba a necesitar cirugía sí así, pero no es lo mismo que la operes cuando tiene un grado mucho más sencillo, que va a ser una cirugía probablemente de 1 hora, a que lleguemos a esas pelvis como la que les enseñamos de ese uretero en el que pusimos el indocyanina y que le fue muy bien a la paciente. Pero yo le decía a mis, porque en esa labor que tenemos los cirujanos en la docencia, es también hacer mejores generaciones los que vienen abajo de nosotros, porque pues yo no voy a seguir operando endometriosis a los 90 años, ¿no? Y espero que los que vengan atrás de mí lo hagan mejor que yo todavía y que sepan que esas pacientes ya no tendríamos que estarlas operando. Estos son pacientes que tendrían que haberse operado y diagnosticado 5, 8 años antes. Y algo muy interesante que decía la doctora, ciertamente es la interpretación. Un maestro me decía, si yo te subo al coche de Fórmula 1
que manejó Michael Schumacher no te convierte en campeón de la Fórmula 1. El hecho de que tú seas radiólogo, y no quiero herir susceptibilidades de ningún radiólogo, pero no todos tienen el expertise para leer endometriosis, entonces es bien común que efectivamente se hace un buen protocolo, pues a lo mejor si yo como ginecólogo pensé que tiene endometriosis la paciente y mando a hacer la resonancia, y resulta que quien la lee no sabe, me van a reportar una resonancia normal. Y entonces, pues, bueno, entonces no tiene endometriosis. No, sí la tiene, lo que pasa es que no la supieron leer. Por eso también nos tenemos que involucrar los ginecólogos en este proceso. Yo aprendí a que la endometriosis se diagnostica leyendo la resonancia junto con el radiólogo y aprendiendo para hacer el plan entre los dos y que también le puedas transmitir a la paciente esta información. Entonces, lo más importante es sospecharla. Toda paciente que tiene dolor pélvico crónico con impacto en la calidad de vida es endometriosis hasta no demostrar lo contrario. Y tenemos mejores elementos que antes. Hace 20 años, 25 años, cuando estaba yo en Houston, pues la resonancia magnética era carísima, no se la podías hacer a las pacientes, no era un estándar para el diagnóstico, no te la pagaban los seguros. Hoy por hoy, aquí en el hospital, una resonancia magnética de endometriosis cuesta 8,000 pesos. O sea, digo, nadie te lo regala, pero ya es mucho más accesible. Y si consideramos que de ahí va a venir todo lo que le vas a ofrecer a la paciente, creo que no hay mucho que pensar. Entonces, ciertamente es eso y de verdad es interesante que también otras especialidades se van sensibilizando en este tema y el conocimiento, ¿no? Que es lo más importante. A ver, como decía la doctora, yo creo que sí tienes endometriosis y si tu ginecólogo discrepa conmigo, déjame pedir una segunda opinión, ¿no? O sea, no es por mi ego, es por ti, porque te vaya mejor. Y si ya una segunda opinión de alguien experto dice que no la tengo, bueno, también ya aprendí también que a lo mejor estoy sobrediagnosticando. Todo es este proceso dinámico que es bonito también, pero al final para las pacientes. También yo quería mencionar algo que dice el doctor que es súper importante. Un equipo multidisciplinario, que es justo creo que el sentido de este tipo de pláticas, no significa que cada quien tiene el timón completo del barco. Creo que es bien importante que cuando hacemos un equipo multidisciplinario, sí el ancla y el que lleva la batuta es el experto en la patología. Porque efectivamente nosotros los cirujanos generales no somos expertos en endometriosis. Somos expertos en manejar el recto cuando ya vimos que la endometriosis involucra el recto, pero siempre hay que dejar que la patología la maneje el experto y la cabeza de la patología. Y estoy totalmente de acuerdo. Un equipo multidisciplinario va anclado a el experto del tema con un equipo de diferentes especialidades que va a ayudar y no todos queriendo hacer cosas diferentes, porque entonces ahí sí nos llevamos entre las patas al paciente. Creo que es una de las cosas más claves que tenemos que quedarnos aquí. Sí. Y bueno, voy a cerrar con una pequeña cosa personal. Justamente a uno de mis hijos lo operaron hace poquito de las amígdalas. Entonces justo me tocó enfrentarme a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas a buscar un tratamiento? Y es sorprendente cómo en el Centro Médico ABC a veces no tenemos los tratamientos ideales. Y le preguntas a un médico cuántas amigdalectomías has hecho y te dice 5 en el año. O sea, realmente hoy en día tenemos acceso a personas que concentran casos y hoy en día sabemos que la medicina multidisciplinaria, número 1, y número 2, de concentración, porque indudablemente la cirugía todavía es algo de habilidad y manual. Entre más lo haces, mejor lo haces y entre más tienes, más ves. Entonces es lo que hay que buscar al día de hoy. Y nuestras generaciones más o menos lo dominamos y lo estamos empezando a hacer, pero una generación arriba jamás pedían ayuda. Era rarísimo que alguien pidiera ayuda y eras el máster en todos. Y hoy en día, afortunadamente, creo que sí estamos derribándolo y me interesa mucho porque aquí ya vemos gente joven que entrenamos, donde sepan que ustedes ya no van a ser los buenos en todo. Es imposible ser experto en 6 cosas diferentes o en 10 cosas diferentes. Realmente te tienes que enfocar porque le va mejor a los pacientes. Pues muchas gracias y con esto cerramos y los invito por favor a conocer los materiales de Demesa y de Beatriz. Muchas gracias por el apoyo y pues aquí seguimos en el Centro Médico ABC.